social guatemalteca, una instancia privada, jóvenes, denominó a la teoría de la asimilación, la aculturación, la teoría de la ladinización, en el caso de Guatemala. No sin antes, por favor, como ya prácticamente vamos a empezar, jóvenes, pues les doy la cordial bienvenida a la clase. Termino con esto. Yo creo tal vez una hora vamos a aprovechar, jóvenes, porque estoy preparando el examen extraordinario. No sé si están los o las compañeras que están pendientes de examen extraordinario, y pues si no, vamos a estar molestando, pidiéndole favor a Darling que nos comunique con los compañeros oportunamente una vez que salgamos de clase para la realización de su examen extraordinario, y que se va a realizar de manera virtual el día de mañana. No sé si están los compañeros. Entonces, el código de Classroom, vamos a usar la plataforma Classroom. El código es donde están subiendo sus trabajos, jóvenes. En ese salón de clase Classroom se va a realizar el examen, y no en el salón de clase Classroom donde se les está compartiendo los documentos. El día de hoy les compartí en ese Classroom, en ese salón de clase, las diapositivas relacionadas con el tema de la discriminación, jóvenes, y también con el tema de la teoría de la asimilación. Espero les sea de mucha utilidad para el día del examen, el día lunes, el lunes 13, y que se va a desarrollar de 2:30, de 14:30 a 3:30, 15:30 horas, una hora siempre, jóvenes, dándoles un poco de tiempo a los compañeros que llegan un poco tarde. Entonces, el examen se va a desarrollar de 2:30 a 3:30 de la tarde en la plataforma, en Classroom siempre, y en el Classroom donde están subiendo sus trabajos. Varios compañeros ya han subido sus trabajos, el laboratorio, a este Classroom, jóvenes, y pues ustedes ya tienen el código. Por favor, ahí se va a realizar el trabajo. Quisiera, solo admitimos por favor, de su conocimiento ya el código, pero el código es el WENAHHPM, que ya lo tienen, jóvenes. Por favor, pues si hay alguna duda, pueden darle generosamente, de manera muy gentil. Darling pues se ha estado comunicando con mi persona. Entonces, en este salón de clase, Classroom, se va a realizar su examen el día lunes. Al igual les decía, también en este salón de clase Classroom se va a llevar a cabo el día de mañana de 2 a 3 de la tarde el examen extraordinario. Así estaríamos cubriendo prácticamente lo que nos ha quedado pendiente. Lo único que nos va a quedar pendiente, jóvenes, es la revisión, pero son pocos los que han solicitado revisión. Y eso sí, le rogaría a los compañeros que hagamos un poquito de tiempo, pues se va a realizar la revisión, jóvenes, e incluso hasta antes del examen final, ya que una vez teniendo los resultados del examen final, pues se hace la integración de su zona completa, de su punteo. Entonces, ahí ya no tendríamos posibilidad de hacer ninguna revisión. Por favor, los que están pendientes de revisión, nos hace un poquito de tiempo. Yo esperaría de que lleguemos a la presencialidad para poder, pues, realizar esa revisión, jóvenes. Bien, dicho esto, entonces, si hay alguna pregunta, la pueden formular. Repito, el día de hoy les compartí las diapositivas que se relacionan con los temas, materias de nuestro segundo examen parcial. No obstante, un poquito más temprano, les compartí las diapositivas relacionadas con la discriminación y el racismo.
Y ahora la asimilación, llamémosle así como en su parte teórica, lo correspondiente a la formulación que se presentó en México, los primeros intentos académicos e intelectuales que se fue presentando en México, jóvenes, y luego posteriormente ya no tanto teórico en Guatemala, sino que ya el desarrollo práctico, precisamente el impulso práctico de la teoría de la asimilación. Entonces quisiera pues terminar este tema hoy y hacemos un repaso breve. Esperaría incluso, jóvenes, por favor, su comprensión para poder terminar más o menos a las 3:15 o antes, y para concluir este examen que estoy subiendo en plano para el día de mañana. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden formular. Sí, Byron, por favor, diga. Buenas tardes, licenciado. A la orden, Byron, diga. Solo mi consulta es sobre el examen, si va a utilizar la misma mecánica de desarrollar temas o cambiará. No, gracias, Byron, muchas gracias. Fíjese que estamos trabajando en que sea selección múltiple, que es lo que nos permite la plataforma también por temas, pero vamos a ver selección múltiple y falso y verdadero. Yo creo que esa es la modalidad, jóvenes. Selección múltiple, 2 series, selección múltiple y falso y verdadero. Así estaríamos, Byron. Ok, muchas gracias, licenciado. A la orden, Byron, a la orden. Gustavo, diga, por favor. Licenciado, disculpe, ¿y por qué, bueno, por qué medio va a ser el examen? Va a ser en la plataforma Classroom, va a ser de manera virtual, les decía, en la plataforma Classroom, y el código de Classroom, pues ya lo tienen, es donde están subiendo sus trabajos, sus laboratorios, jóvenes. Ya llevamos varios trabajos. Entonces, Okay. y el código, nuevamente les repito, si gusta, vamos a ver, jóvenes, acá tenemos el código, ya lo tienen, pero les voy a anotar acá. Este es el código de Classroom, donde pueden, acá estamos, por favor. Ese es el código, jóvenes, WENAHHPM, en este salón de Classroom, pues se van a evaluar, por favor, ahí donde están subiendo sus trabajos. También les recomiendo subir sus trabajos, pues los que ya lo han hecho, enhorabuena, jóvenes. ¿Estamos, Gustavo? Sí, licenciado, gracias. A la orden siempre. No sé, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Pues si no, empezamos. Sí, José, por favor, José Fabián, diga. Sí, solo me dio una duda. Como yo nunca he hecho exámenes así virtuales, en Classroom se nos habilita, digamos, a la hora en que nos tenemos que conectar al Classroom, nos va a aparecer ahí digamos, el examen o el ejercicio en una de los desplegables. Exactamente, así va a ser, sí. E incluso, es decir, se va a abrir 5 minutos antes de la hora, es decir, más o menos a las 2:25, para que si hay algún inconveniente no logramos comunicar, espero que no sea así, pero si hubiese algún inconveniente, tenemos un pequeño espacio para tratar de solventar cualquier inconveniente. Gracias, Lee. A la orden, José. Muy bien, pues dicho esto, jóvenes, si hay preguntas las pueden formular, y si no, pues también en el chat del grupo, por favor, Darlen ha sido muy gentil en apoyarnos en ese sentido. Entonces tenemos, les decía, hoy vamos a terminar el tema de la asimilación en Guatemala y nos quedamos en la parte, creo que es importante, jóvenes, por favor, que sepamos que apareció, les decía, en un primer momento un organismo internacional que fue creado en Pátzcuaro, México, en 1940, que fue el Instituto Indigenista Interamericano. El Instituto Indigenista Interamericano era la instancia, la parte institucional que iba a tener comunicación, contacto con los estados nacionales a partir de México hasta Argentina.
Le decía, tuvo su reserva Estados Unidos, que también hay población indígena en los Estados Unidos, de igual manera Canadá. Dado de que allá en Estados Unidos y en Canadá, pues se regían los pueblos indígenas con los estados, tanto de Canadá como de los precisamente Estados Unidos jóvenes, se regían precisamente por tratados. Entonces, a partir de México hasta a la Argentina, pues aparece esta instancia, el Instituto Indigenista Interamericano, por favor recuerden, que va a ser como el paraguas a nivel latinoamericano, que va a abordar el tema de la, va a impulsar principalmente, jóvenes, va a impulsar la teoría de la asimilación, de la integración o de la aculturización de las poblaciones indígenas bajo recuerden, el indigenismo mexicano, que se va a crear una cultura nacional. A partir de esa cultura nacional mexicana, y de igual manera podríamos hablar en el caso de Guatemala, cultura nacional guatemalteca, cultura nacional salvadoreña, cultura nacional argentina, a la cual los indígenas se podrían integrar, se podrían asimilar, despojándose precisamente de sus valores y principios culturales que ya prácticamente desde el punto de vista de la fundamentalmente de los antropólogos jóvenes representaba ya una cultura muerta, una cultura fuera de la modernización, una cultura fuera de la civilización, una cultura prácticamente arcaica. Esa era la visión que se tenía. Entonces había que despojarse de esa cultura arcaica y abrazar precisamente los valores, principios y toda la cultura moderna, la cultura de la civilización, pero que no era totalmente europea, por favor recuerden, sino que tenía raíces indígenas y tenía raíces europeas. Bien. Entonces, este era el papel fundamental del Instituto Indigenista Interamericano, impulsar precisamente esta teoría y luego, para que pudiera ser efectivo ese trabajo, era necesario crear a nivel de los estados nacionales los institutos indigenistas de cada estado. Y así entonces en Guatemala se creó el Instituto Indigenista de Guatemala, veíamos acá en el periodo del presidente de 1945, Juan José Arévalo. Entonces se crea acá el Instituto Indigenista Nacional y les decía, jóvenes, uno de los primeros, a partir del primer Congreso Indigenista Interamericano, se creó ese Instituto Indigenista Interamericano y luego en Guatemala se creó el Instituto Indigenista Nacional. Entonces, el papel fundamental de los institutos indigenistas nacionales consistió fundamentalmente en escarbar, en explorar bajo los términos y cánones de las ciencias, especialmente de la antropología, de la sociología, la historia, y hace ya presencia también la lingüística y también lo jurídico, para ver qué había en estas comunidades. Si realmente eran arcaicas, ya no tenían nada, todo estaba prácticamente terminado. Entonces, de estas investigaciones de campo, y les decía también se hicieron investigaciones de gabinete, se llegó a proporcionar, quizás no establecer, se llegó a proporcionar a estas instituciones, en el caso del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala, pues que existían todavía valores, principios, normas, instituciones en las comunidades indígenas que no eran visibles, pero se practicaban en las comunidades indígenas.
Así se habló entonces, le decía, jóvenes, de los idiomas. Se habló de una cosmovisión. Se habló de un sistema numérico. Se habló de que las matemáticas en estas comunidades, los trajes en estas comunidades, la conformación de la familia en estas comunidades, la organización familiar, la organización social todavía con cohesión a lo que llamaban la cultura ancestral o la cultura de los primeros indígenas. Todavía se conservaban estos patrones culturales. Y también se llegó a determinar, eso se ha determinar inclusive con el trabajo que ofreció en el caso de Guatemala, jóvenes, de esta instancia de una instancia particular, una instancia privada. Acá tenemos el Seminario de Integración Social de Guatemala. Se le denominó el Seminario de Integración Social Guatemalteca, que estaba conformado por científicos sociales, especialmente antropólogos, pero sin embargo lograron también dar sus aportaciones en este Seminario de Integración Social Guatemalteca, historiadores, abogados, juristas, acerca de que existía, por ejemplo, el derecho consuetudinario también en las comunidades, quizás no muy fuerte, pero se observaba por parte de las comunidades. Habían autoridades que aplicaban ese derecho consuetudinario. Había procedimiento para la aplicación del derecho consuetudinario y había un régimen sancionatorio de ese derecho consuetudinario. Y así fueron las distintas aportaciones. De igual manera, les decía, jóvenes, en el aspecto meramente histórico, aparecieron algunos científicos europeos también indicando, les mencionaba el caso de un trabajo que se realizó por un antropólogo austriaco en el departamento de Chiquimula, en Jocotán específicamente, con los Chortí. Estuvo trabajando 20 años en las comunidades. Decía, hay todavía cosas que se practican y que están en el Popol Vuh, no obstante no saber leer y escribir en español las personas o los indígenas o los Chortí de este lado, incluso del lado de Honduras, pero hacen esa práctica. E incluso en relación a la cosmovisión, al calendario maya, al calendario lunar y al calendario solar, o sea, el calendario agrícola solar y al calendario lunar en relación al nacimiento de las personas. Y esto hace entonces, jóvenes, que se empieza a cuestionar la aplicación de la teoría de la asimilación, la teoría de la integración, la teoría de la aculturación y la teoría de la ladinización de los indígenas de Guatemala. Y lo mismo ocurre casi en todos los países de Centroamérica, especialmente en los países de Sudamérica, y se empieza a levantar la voz de que realmente la teoría, por favor recuerden esto, jóvenes, por favor, la teoría de la asimilación, la teoría de la aculturación, conllevaba el etnocidio cultural, la muerte prácticamente de las culturas indígenas. El resultado del impulso del desarrollo de la teoría de la asimilación implicaba el etnocidio prácticamente cultural, la muerte de una cultura. Entonces empiezan a aparecer distintas expresiones. Les hablaba, solo quisiera ver acá, jóvenes, y se empieza a cuestionar, por ejemplo, la ley, el convenio número 107, les hablaba de la Organización Internacional del Trabajo, que va a proteger, va a garantizar el trabajo del Instituto Indigenista Interamericano, eso en el continente nuestro, pero también va más allá la aplicación del convenio número 107, porque no se circunscribe únicamente a América, sino también va para los pueblos indígenas, si existieran, por ejemplo, en
solo me permite, jóvenes, en otras partes, en otros continentes, como en el caso de África, en el caso de Oceanía, en donde hubiera pueblos indígenas. Y les mencionaba, y empezaron el pueblo indígena de Noruega, los Sami, empezaron a manifestar realmente que este convenio 167, el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Tribales y Semitribales en países independientes, en lugar de ayudar a la población indígena, a los pueblos indígenas, a desarrollar su cultura desde sus propias raíces, por lo que llama el etos cultural, es decir, el desarrollo de la cultura desde sus propias raíces. Lo que estaba buscando era prácticamente destruir las raíces de esas culturas, de estos pueblos. Y así se empieza a alzar la voz y se solicita la revisión del convenio 107, el convenio número 107 de la OIT, hasta qué punto realmente la teoría de la integración conllevaba prácticamente el etnocidio cultural de los pueblos indígenas. Me detengo acá, jóvenes, por favor. Como ejemplo, y también hagan su anotación, porque no aparecen estas diapositivas, por favor, pero hagan su anotación, creo que es importante. Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, jóvenes, se habló acá prácticamente del sincretismo, si quieren anoten por favor, del sincretismo religioso, para evitar precisamente y camuflar, más que todo, es como camuflar, jóvenes, en el tema religioso. Entonces los indígenas llegaban a la Iglesia Católica, especialmente en desarrollo de la Iglesia Católica, muy poca presencia de iglesias evangélicas, sino que más de la Iglesia Católica, jóvenes, llegaban los indígenas y abarrotaban la Iglesia Católica. Pero realmente habían días especiales en que abarrotaban la Iglesia Católica. No era el día del santoral de la Iglesia Católica, sino que era más el día, según el calendario maya, de los 20 días, de los 20, como se habla del Tzolk'in, jóvenes, de los 20 nahuales, de los 20 días del calendario sagrado maya o lunar, tomaban en consideración el día más importante de ese calendario, tenía sus días importantes, y es cuando abarrotaban las iglesias. Y los sacerdotes creían que realmente los indígenas ya habían abrazado total y absolutamente la causa de la Iglesia Católica, pero no era eso. Y a ese fenómeno que se presentó en camuflar de que efectivamente se aceptaba los cánones de la religión católica, se le conoció dentro de los estudiosos, especialmente los sociólogos y antropólogos, como sincretismo religioso. Y se dio mucho. Entonces, para no perder su cultura, porque de otro modo, si practicaban abiertamente su cultura, pues los guías, llamémosles así, jóvenes, como les llaman hoy, los guías espirituales de los pueblos indígenas, no solamente en Guatemala, sino que a lo largo de América y de otros países, pues eran perseguidos, encarcelados, en el mejor de los casos. Y desafortunadamente a veces implicaba también la pérdida de la vida. Entonces ahí se dio ese, por favor, tomen nota de ello, el sincretismo religioso. Y consiste pues en lo que les expliqué. Vuelvo entonces nuevamente acá, jóvenes, al convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces empezó la revisión y luego Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas creó un organismo quizás no especializado, pero llamémosle como un organismo especial de pueblos indígenas en su seno. No tenía participación, no tenía voz. Esta Comisión de Pueblos Indígenas en la Asamblea de Naciones Unidas. Solo me permiten, jóvenes, por favor.
Vamos a admitir. Entonces, no tenían voz, no tenían voto los representantes de los pueblos indígenas en esta Comisión de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sino únicamente voz, aportaban, decían en relación cómo van los pueblos indígenas. Y estas organizaciones de los pueblos indígenas jóvenes empezaron a manifestar en las reuniones de las comisiones especializadas de Naciones Unidas y luego ya a conocimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas que realmente el convenio 107 es perjudicial para los pueblos indígenas. ¿Y qué había que? Había que adoptar otra política, pero no de integración, no de asimilación, no de aculturación de los pueblos indígenas, sino que el respeto al desarrollo propio de los pueblos indígenas a partir de sus propias raíces culturales. Y entonces se empieza a hablar, les quisiera decir, jóvenes, acá aparece, por ejemplo, ya en 1965, en el caso de Guatemala, este convenio es del 107 de 1957, casi más o menos 8 o 9 años después, todavía en la Constitución de 1965 de la República de Guatemala, de nuestro país, pues en el artículo 10 de esta Constitución todavía se consagra, se regula, se establece a nivel de Constitución la teoría de la integración y con la idea también de forjar una cultura nacional. Repito, jóvenes, ni europea y tampoco indígena, sino que fundamentalmente, recuerden, la aportación de México, pues muy a lo guatemalteco, digamos, muy a lo de Guatemala, muy a lo mexicano, la cultura nacional. Pero todavía se consagra en nuestra Constitución de 1965 la teoría de la integración. Y entonces ahí pues continúa, les hablaba precisamente ya de más tarde del exconstituyente, del abogado Jorge Skinner Clay, entre otros, y varios jóvenes, y especialmente también se empieza a cuestionar el papel del Instituto Indigenista Nacional, que tanto realmente en su calidad de asesor del Estado guatemalteco y también como pilar del Instituto Indigenista Interamericano están haciendo un buen trabajo. Y acá está muy buen trabajo hicieron los institutos indigenistas nacionales jóvenes, el caso de Guatemala, porque fueron creando literatura acerca de lo que no se conocía públicamente, de los valores, de los principios, de la organización familiar, social, política de los pueblos indígenas que no estaba visibilizado. Y se empieza a visibilizar a través de esta literatura que viene precisamente, cuyo contenido viene precisamente de la fuente de la realidad indígena que aún pervive. Y entonces los institutos indigenistas nacionales, pues se habla, jóvenes, de que realmente escarbaron cosas que no se habían escarbado, que ahí existen todavía las raíces culturales. Y de ahí sale aquella expresión, por favor, jóvenes, que dice, quitaron nuestras hojas, quitaron nuestras ramas, pero no lograron destruir nuestras raíces. Eso era el lema de los pueblos indígenas a nivel continental, en el caso de América, pero también en los otros continentes. Entonces esas raíces tenían que florecer, los estados nacionales tenían que respetar. De esa cuenta, llego a cajones en la Constitución de 1985. Es decir, 65 al 85 tenemos un recorrido más o menos de 20 años, jóvenes. Todavía en Guatemala, en la Constitución nuestra hoy, se habla y se regula sobre la protección a grupos étnicos, pero un poquito con una idea
de política de Estado un poco de avanzada, digamos así, porque dice, jóvenes, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los indígenas de ascendencia maya. Acá más o menos se habla de los grupos étnicos, el caso de los garífonas. Se habla de los grupos étnicos, el caso de los xincas. Pero también, jóvenes, aunque no está de manera expresa, acá ya se empieza a hablar de Guatemala, también del grupo mestizo, como grupo étnico. Y luego señala al Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, sus costumbres, sus tradiciones, forma de organización social, el uso de traje indígena en hombres, mujeres, idiomas y dialectos. Entonces acá aparece un paraguas jurídico de orden constitucional, especialmente en términos aun cuando sea de protección. En la Constitución de 1985, pero viene, y aquí llegamos en el caso de nuestra exposición, jóvenes, pero quisiera adelantarme a decir, en el caso entonces ya venía una nueva corriente de pensamiento, venía una nueva idea, nuevas concepciones respecto precisamente al desplazamiento de la teoría de la integración, la teoría de la asimilación, la teoría de la aculturación, y que se va a consagrar en el convenio en 160, en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que nos va a referir precisamente, jóvenes, de la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces acá ya prácticamente estamos ante nuevos aires en Guatemala. Solo me perdonen, jóvenes, acá. Sí, gracias, jóvenes. Entonces, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio entonces se empieza a revisar este convenio, el convenio 107. Y efectivamente a nivel de Naciones Unidas, con la aportación de comisiones de América Latina, con la aportación, el informe de comisiones de Europa, de África, de Asia, respecto al tema de la teoría de la integración que consagra esencialmente el convenio 107, te llega a la conclusión de que realmente promueve el etnocidio cultural, al tratar de prácticamente quitarle todos los valores, quitarle los principios, lo que tenían los indígenas, quizás escondido. Entonces aparece ya una nueva forma de concebir el desarrollo de los pueblos indígenas. Y obviamente también acá, jóvenes, estamos hablando ya en el marco de los derechos humanos en general, del surgimiento. Recuerden, está en estrecha relación del surgimiento de los famosos derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos, los derechos de los grupos humanos, los derechos de solidaridad. Y esos derechos, recordemos, cuando vimos los derechos de tercera generación, precisamente uno de los aspectos fundamentales que aparece en el derecho y que oportunamente ustedes hicieron mención, inclusive en el examen, jóvenes, es que aparece, por ejemplo, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la autonomía cultural, el derecho precisamente al autodesarrollo, y que los pueblos partan su desarrollo a partir de sus raíces culturales. Les decía, jóvenes, lo que han denominado el ethos cultural, pero no asimilándolos, no integrándolos, y que ya de ellos, incluso conforme al desarrollo de la sociedad, que desarrollen sus propias habilidades, físicas, digamos, sus habilidades manuales,
sus habilidades materiales, pero también que desarrollen en términos de libertad, de dignidad e igualdad en la sociedad su desarrollo intelectual, su desarrollo académico. Y razón por la cual, jóvenes, vamos a ver más adelante ya cuáles son estos derechos y se van a conjuntar en el acuerdo, en los acuerdos de paz en Guatemala. Precisamente se establece que estos conocimientos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que no se circunscriba única y exclusivamente a la escuela primaria, que no se ciñe única y exclusivamente a la escuela secundaria, sino también estos derechos lleguen a las aulas universitarias para que se abra el abanico, para que se conozca más sobre estos derechos y se desarrollen estos derechos. Y obviamente la obligación del Estado de promover estos derechos, como aparece en el convenio 169, jóvenes, pero especialmente, repito, en los acuerdos de paz, específicamente en los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Colateralmente también está el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Básicamente este acuerdo se va a referir a los procesos productivos de los pueblos indígenas y de manera general de Guatemala en general, del proceso productivo y el tema tierra. Y de manera más específica sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues está el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y aparece en 1989 ya en el marco de Naciones Unidas, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, que no va a ser objeto de nuestro examen en esta oportunidad, jóvenes. Llegaríamos hasta acá, pero aparece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que desplaza, que hacia un lado, prácticamente se va a desterrar del sistema jurídico, especialmente de Naciones Unidas, la teoría de la asimilación, la teoría de la integración, porque prácticamente se deja sin ningún efecto legal el convenio 107 y surge en su lugar el convenio 169, que va a consagrar en primer lugar el tema de la identidad de los pueblos indígenas. En el sentido, veremos oportunamente, jóvenes, en el sentido que la identidad de los pueblos indígenas parte de una entidad externa, o llamémosla identidad objetiva, y parte también de una identidad interna o subjetiva. Es decir, el que es indígena y se identifica con lo indígena, digamos, es el elemento subjetivo, y se identifica con lo indígena, no hay problema, que desarrolle su cultura, que se prepare en su cultura. Obviamente el Estado debe ofrecer las condiciones para la preparación espiritual o subjetiva de los pueblos en ese tema. Y el tema objetivo, jóvenes, ¿cuáles son los elementos que conforman esa cultura? Y que oportunamente vamos a ver en la próxima unidad y que debe resguardar, garantizar especialmente el Estado a través de la Constitución Política de la República como ley máxima. Y fundamentalmente también aparece acá, y creo que es muy, muy importante, jóvenes, tomar en consideración que el convenio 169 no viene a dividir el país. Su esencia no es de división, su esencia es de fortalecer la pluralidad en la unidad del Estado. Fortalecer la pluralidad de grupos en el territorio del Estado. Mantener íntegro el territorio del Estado. No viene a dividir el Estado. Así entonces aparece, repito, una nueva
a disposición internacional, un nuevo instrumento jurídico internacional que deja a un lado la teoría de la integración, la teoría de la asimilación, y va a consagrar, jóvenes, el desarrollo de los pueblos indígenas a partir de sus propias raíces, y que el Estado debe respetar y que el Estado debe también propiciar, garantizar su desarrollo para que haya unidad en el territorio del Estado. Y de ahí entonces la importancia también de lo que ya vimos, el tema de la interculturalidad. Muy bien, si existen distintas expresiones culturales en un Estado, lo que muy bien contestaron en su examen, jóvenes, en su examen, acerca de la multiculturalidad. Estaba esa pregunta, ¿qué es multiculturalidad? Pues casi la mayoría, jóvenes, expresó pues que la multiculturalidad es la existencia de diversas culturas en un territorio, pero a veces no comparten. No existe una relación entre estas culturas, pero ahí está. Y de igual manera contestaron muy bien cuando se refiere a la interculturalidad, la existencia de diversas culturas, pero hay una intención fundamental de interrelación, de relación especialmente en términos de respeto entre las diversas culturas y hacer un intercambio de haberes y saberes, de conocimientos, de aportaciones materiales. Entonces, eso va a consagrar esta nueva disposición legal. Llegaría hasta acá, jóvenes, porque el tema del convenio 169, pues no entra en esta evaluación. Entonces, quisiera, no sé si hay alguna pregunta o hacer brevemente un repaso de lo que viene precisamente en nuestro examen, para que ustedes estén preparados. Yo esperaría de verdad, jóvenes, que hagan una buena zona. No se les olvide el trabajo. Suban su trabajo, jóvenes, para estar ligados precisamente a esta plataforma. Bien, si me permiten, por favor, entonces, la tercera y cuarta unidad de nuestro programa, o el tercer y cuarto módulo, es objeto de nuestra evaluación. En primer lugar, hablamos del racismo. ¿Qué es el racismo? Y luego hablamos de la discriminación. Hicimos esa diferencia, jóvenes, entre el racismo principalmente se va a basar en criterios meramente biológicos para afirmar, para sostener que existe un grupo, que existe una clase, que existe un grupo de personas superiores. Y existe otro grupo de personas, otro conjunto, comunidad de personas inferiores. Y partiendo fundamentalmente del carácter de criterios biológicos, porque unos son superiores por razones biológicas. Y de igual manera los otros. Sin embargo, hay una tipología, veíamos incluso en su momento, jóvenes, de racismo. Hay ciertas clases de racismo cultural, igualmente en el fondo, no deja de sustentarse en el mismo criterio biológico. Y está el racismo en sí, meramente biológico, jóvenes, que se ha impulsado y atravesado, por eso hablamos del racismo institucional que ha atravesado todas las instituciones del Estado. Por favor, recuerden, entonces, va a ser objeto de evaluación, que es el racismo. Vimos ese tipo de racismo, hablamos ya concretamente en el caso de Guatemala. Si viene una pregunta, jóvenes, al respecto, pues vimos autores como el caso, creo que muy interesante realmente, decíamos, en el contexto histórico que les correspondió hacer sus propias aportaciones intelectuales realmente sobresalientes, como el caso del licenciado Premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Tuvo una perspectiva interesante, importante acerca del problema indígena. ¿Qué es el problema indígena? ¿Cómo vio el problema indígena el profesor Miguel Ángel Asturias en su trabajo de tesis?
pues recuerden, señala, hay ciertos rasgos, ciertos caracteres o ciertos factores que describe, es una parte descriptiva y que hace ver al final en su trabajo, jóvenes, el indígena está acabado. La sangre del indígena ya no da, ya no. Entonces, una de sus recomendaciones, recuerden por favor acá, pues propone el mestizaje. El mestizaje, el profesor Miguel Ángel Asturias no está viendo de recuperar raíces, no está viendo de prácticamente, dice, muy bien, acá el mestizaje, prácticamente una integración de carácter biológico, si queremos, jóvenes, pero con personas europeas, para que vengan a nutrir esa sangre, a darle fortaleza a esa sangre. Y le decía, su método de estudio nos parece interesante, fue el método estructural funcionalista que encuentra entre grupos modernos, grupos civilizados y grupos que están ya casi al margen de la sociedad. Y como dice en su trabajo, jóvenes, no hay medida, no hay mejor medida para poder salvar, como dice él, al indio, pues mestizarlo. De otro modo se muere. Esa es una perspectiva. La otra, y que ustedes están trabajando, algunos ya hicieron su aportación respecto al profesor Severo Martínez, también un respetable intelectual, un cómodo intelectual joven. Su visión es más desde el punto de vista del materialismo histórico, del materialismo dialéctico. Y señala, no, lo que sucedió es que ahí se empezó a formar una clase. Y realmente no es tanto racismo, plantea el profesor Severo Martínez, sino fundamentalmente fue una opresión, una explotación de los indígenas, y el sistema colonial lo deshistorizó, le quitó el desarrollo histórico. Simple y sencillamente era una masa inerme, una masa sin forma que se movía de un lugar a otro. Decían, encomenderos, van para allá, se iban para allá. Repartimiento, vayan para allá, se iban para allá a trabajar. Es una masa amorfa. No tiene organización. Pero el mayor yugo, el mayor instrumento que permitió que existiera esa masa fue el trabajo forzado. El trabajo forzado, prácticamente, jóvenes, el trabajo forzado estableció las características, como señala el profesor Severo Martínez, del indio. Y así entonces ese trabajo forzado que perduró durante 300 años bajo el régimen del coloniaje español, pues ahí estaba el indio. Y uno de los rasgos fundamentales del indio es el trabajo forzado. Agachaba la cabeza, aceptaba todo, se le llevaba para allá, allá iba, se le traía para acá, acá venía. Pues gracias al trabajo forzado. Y luego señala que después de la independencia, pues ahí más o menos medio, ¿qué hacía? No se sabía incluso ni el Estado. Pero luego llega el régimen liberal de Justo Rufino Barrios, todavía le impone el trabajo forzado. Todavía marca nuevamente al indígena, al indio, por el trabajo forzado. Entonces, nuevamente el indio, en lugar de estar en las tierras comunales, en sus pueblos, en sus comunidades, nuevamente vaya a trabajar a la finca cafetalera, vaya para allá a trabajar a este otro lado. No es pueblo. Es algo, es masa movible, es masa que se traslada de un lugar a otro, gracias precisamente al trabajo forzado. Al final, entonces, el profesor Severo Martínez dice, pero llega el movimiento de octubre de 1944, pues el indio pierde el yugo, deja de ser esclavo, se levanta el trabajo forzado, el indio logra su liberación,
el indio se convierte en guatemalteco, ya no tiene el rasgo característico que es el trabajo forzado y forma ya una clase social, el proletariado. El proletariado, no el burgués, no el capitalista, el proletariado. Entonces, al final, el profesor Severo Martínez, jóvenes, como han leído y han realizado su trabajo, pues nos dice realmente, perdió, se diluyó las características del indio y especialmente con el trabajo forzado. Un gran intelectual. Y lo que ustedes han aportado. Y luego lo poco y lo breve que les compartí igual en Classroom, jóvenes, en las diapositivas, aparece la señora Marta Casaús Arzú, o Casaús Arzú. Ella así afirma, es de los criollos. Disculpen, jóvenes, por favor, disculpen. Señala la profesora Casaús, también una intelectual de renombre, es profesora en la universidad, en varias universidades, especialmente en 2 universidades de España. Ha estudiado el fenómeno del racismo, y especialmente en tema de Guatemala, incluso alega para sí misma que es criolla, que viene precisamente de ese grupo de los hijos de los españoles directos, los criollos. Entonces alega, en Guatemala hay racismo. No se puede negar el racismo en Guatemala. La sociedad guatemalteca está cargada de racismo en todos sus niveles y en todos sus ámbitos. Y es necesario identificar este problema para poder superarlo, plantea la profesora Casaús Arzú. Entonces, por ejemplo, el libro de ella en relación, habla precisamente del racismo, los linajes de Guatemala, jóvenes, el racismo y linaje en Guatemala. Incluso señala familias, nombra familias, y cómo se ha ido incrustando en el Estado el racismo, que a veces ya se acepta como algo común y corriente, como algo que forma parte ya de la cotidianidad de la sociedad guatemalteca, pero hace un llamado al respecto, que efectivamente existe, hay que abordar el problema, tratarlo. Y finalmente también va unas líneas de una instancia internacional respecto al tema del racismo. Y se hace ver, jóvenes, de que efectivamente hay que abordar ese tema. Existe, no es solamente cuestión de clase, no es solamente cuestión de mestizaje, y especialmente en relación a los pueblos indígenas. Entonces, por favor, tienen ese panorama, eso entra en nuestro examen, el tema del racismo. Luego, el tema de la discriminación, veíamos, jóvenes, que la discriminación, desprendiendo precisamente de los instrumentos internacionales, que es la discriminación, veíamos que es exclusión, es hacer de menos, es hacer, en términos neutros, nos decía el diccionario de la Real Academia Española, pues no es malo. La discriminación no es mala porque se puede utilizar efectivamente seleccionando lo mejor para el trabajo, lo mejor para continuar la vida. Pero eso en el primer sentido, nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero en otro sentido, también connota desprecio, connota hacer de menos a alguien, ya sea por cuestión económica, ya sea por cuestión social, ya sea por razón religiosa, por razones étnicas. Recuerden, jóvenes, por favor. Y esta misma definición que compartimos al inicio de discriminación se va a materializar en el Código Penal guatemalteco. Y el Código Penal guatemalteco también nos habla en esos términos, en el artículo 202 bis, que es la discriminación. Separación, discriminación, negarle el derecho a una persona. ¿Y cuál es uno de los fundamentales derechos, jóvenes, que niega prácticamente
que viola, si queremos, jóvenes, la discriminación, pues prácticamente el principio de la igualdad. Recuerden, por favor, el principio de la igualdad. Probablemente también de libertad, pero fundamentalmente de igualdad y dignidad de las personas. Entonces encontramos dentro del tema que abordamos de la discriminación, incluso hablamos, por favor recuerden, por ahí les recomiendo, por favor, el prejuicio, el previo juicio, que normalmente se nutre de una mala información, de una deficiente información, de una información así obtenida de un plumazo, por decir así, jóvenes, sin averiguación, razón por la cual se habla de previo juicio o prejuicio. Hay una afirmación, hay un juicio, hay una opinión, hay un criterio, pero sin sustento real, sin sustento, sin que sea averiguado el prejuicio, que tiene que ver con la discriminación. De igual manera hablamos del estereotipo. El estereotipo está en estrecha relación con el prejuicio. Por favor, recuerden. Por eso se habla, es que la sociedad está estereotipada. Ya tenemos en mente, ya prácticamente, jóvenes a veces, por decir, se nos habla, volviendo al tema, de los indios. Ya es una cuestión, en la mente ya se tiene que es negativo, que son sucios, que son borrachos, que son etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los estereotipos. Ya en la mente se ha formado precisamente tenemos ese estereotipo acerca precisamente, en eso, en el caso de los pueblos indígenas, pero la discriminación no afecta única exclusivamente a los pueblos indígenas, solo que en nuestros cursos pues nos ceñimos más a los pueblos indígenas. Lo mismo sucede, veíamos en el convenio internacional que trata sobre la discriminación en contra de la mujer, que se trata de eliminar. Mujer, inmediatamente se viene a la mente, por ejemplo, en términos de estereotipos, es una persona débil. Es una persona sin formación. Y no es así. Hoy día vemos realmente en el caso de las mujeres están jugando un rol, un papel destacado en la sociedad. Muy importante en la sociedad, ya no solamente como madres, realmente en todos los ámbitos la mujer está jugando un papel importante y ese estereotipo de debilidad que se le ha tenido o se le tiene al respecto, pues se ha ido superando. E incluso, por ejemplo, las reformas que ha sufrido especialmente el Código Civil de Guatemala, jóvenes, en relación precisamente a esos estereotipos. Ilustres abogadas de nuestro país han formulado acciones legales de inconstitucionalidad para que se erradique en el Código Civil aquellos derechos que perjudican a la mujer. Y prácticamente abordando estos estereotipos. Otro en relación a la discriminación, el estigma. El estigma es como una señal, es como una huella, es como cuando lo que pasa precisamente con el ganado, jóvenes, se les deja una marca. Se deja una marca y ahí está la marca. Entonces, aquí en relación a los pueblos indígenas, se ha dejado una marca durante el régimen colonial. Y una de las marcas, jóvenes, el estigma, es que son como animales. Prácticamente no tienen razonamiento, no tienen alma, no tienen, y ese fue el estigma, esa fue la huella que se les dejó. Por eso les comentaba en clase, mucha de la población indígena, especialmente los que logran llegar a la universidad, estudiar en la universidad o en otros ámbitos jóvenes, niegan totalmente su ascendencia indígena. Niegan su ascendencia maya porque no se quieren identificar que está marcado de manera negativa. Y se llega a creer eso. Perturba precisamente incluso el desarrollo mental de las personas. Por favor, recuerden, hablamos también del estigma.
Entonces, ese estigma de una u otra manera hay que erradicar en la sociedad guatemalteca en el entendido que todos los seres humanos, bajo los preceptos de los derechos humanos, especialmente jóvenes, de los derechos fundamentales, todos son iguales. No solamente ante la ley, sino que también en la realidad, en la medida que la persona se prepare, se capacite. Y también todos son libres. Y todos gozan de la misma dignidad. Hablamos ahí entonces, por favor, del tema de la discriminación y luego su concreción en el caso jurídico en Guatemala, en el derecho penal. Por favor, recuerden. Y luego, casi finalmente, abordamos el tema de la asimilación, que también es un tanto distinta, mientras que el racismo se basa en criterios biológicos para separar la sociedad, para separar a los seres humanos, la discriminación para separar por razones de distintos ámbitos en la sociedad. Ahora la asimilación va exclusivamente para los pueblos indígenas, que se les vio ya especialmente por los antropólogos jóvenes como pueblos que ya no tienen norte, como pueblos ya perdidos, como pueblos ya al margen de la sociedad, casi al punto de extinción, y como primitivos, pueblos primitivos ya al margen de la extinción de la sociedad. Y lo que queda es sencillamente aculturalizarlos, integrarlos, obviamente, a una cultura dominante, eso sí, siempre en ese marco. Asimilarlos a una cultura dominante. Y efectivamente se trabajó en eso casi durante unos 60 años, 70 años, y los pueblos se resistieron a ser asimilados. Los pueblos se resistieron a ser integrados. Los pueblos se resistieron, jóvenes, a perder sus propias raíces. Entonces, ahí estamos hablando de la asimilación. Aún llegando un poco más allá, a nivel internacional, se emite el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos tribales, población y pueblos tribales en países independientes, que va a garantizar el desarrollo, la implementación de la teoría de la asimilación y la integración. Pero no obstante ello, los pueblos han resistido. Los pueblos se han mantenido, han tratado de cuidar hasta donde ha sido posible las propias raíces de su cultura, o lo que llaman, les decía jóvenes, las raíces de la cultura de los abuelos, la cultura de las abuelas, la cultura de los ancestros, la cultura de los mayores. Y así surge entonces, y que no vamos a ver ahora, nada más a modo de alusión, el convenio 169, que va a consagrar esta nueva teoría, esta nueva luz, esta nueva orientación jurídica, económica, política, etcétera, jóvenes, en cuanto a que en el marco de los derechos de tercera generación de los pueblos y de solidaridad, pues que se desarrollen pues conforme sus raíces culturales y que aporten al país de donde son. Que le entren pues con fe, que entren, que se desarrollen a nivel de educación, a nivel económico, etcétera, de sus propias raíces, pero en búsqueda también de la unidad nacional, no de la separación del Estado. Y menos la desintegración del territorio del Estado, de la división del territorio del Estado. El Estado Nacional debe propiciar ese desarrollo y su autodesarrollo. Ahí está el convenio 169, pues eso va a ser, jóvenes, no entra el convenio 169 en nuestro examen. No sé si hay alguna pregunta aquí, dejaría, jóvenes, por favor. Le voy a agradecer muchísimo a Darling la comunicación que vamos a tener. Ya estamos trabajando en su examen, jóvenes. Ahorita el examen extraordinario, repito, se va a realizar mañana de 2 a 3 de la tarde. Por favor, no sé si están las compañeras y los compañeros pendientes del examen, del primer examen parcial. Me gustaría que se comunicaran con Darling. Darling, le agradecería muchísimo que me pase
nuevamente los nombres de los compañeros, y ahí tienen el código de Classroom. Muy bien, jóvenes. Agradecerles sobremanera. Si hay preguntas, por favor, las pueden formular. Sí, Hilary, por favor, diga, Hilary. Licenciado, buenas tardes. Es que fíjese que a mí no me quedó muy claro lo de, no sé si etos cultural o algo así, que no mucho escuché bien a qué se refería. Ah, ya, perfecto. Ethos viene más o menos como en latín, pero más se refiere a raíz de la cultura. Es exacta en español, si queremos así, la raíz cultural. Es decir, que se traen raíces de una cultura desde hace cierto tiempo, y esas propias raíces pues van alimentando la cultura, salen nuevamente, por decir así, ilustrativamente, salen nuevamente las ramas de esa cultura a país de sus propias raíces, salen nuevamente las flores de esa cultura a partir de sus propias raíces. Obviamente habrá que podar en su momento las ramas o las hojas caen y se renovan nuevamente, pero a partir de las propias raíces culturales de un pueblo, de un grupo. A eso se refiere Hilary. ¿Estamos bien? Y otra pregunta. Sí, por favor, diga. Sobre lo de las instituciones y el convenio número 107. Si no estoy mal, usted explicaba que estos sí como que iban en el ámbito para apoyar el desarrollo de los indígenas, pero que estos se acoplaran a nuestra cultura, por así decirlo, a la cultura nacional, ¿verdad? Y fue hasta el convenio 169 que ya se tomó en consideración sin intentar como que cambiar la cultura, sino que tener una cultura, ahí sí que la de los indígenas, algo así, no sé si estoy bien. Exactamente, sí, y le agradezco, Hilary. Pues exacto, sí, el convenio 109 es decir, vénganse, asimílense, se van a asimilar, se van a integrar el convenio 107 y desaparezca lo suyo, por decir así, desaparezca sus raíces. Pero el alcance, gracias Hilary, el alcance del convenio 169 efectivamente le dice muy bien, desarróllense a partir de sus raíces, pero también tomen en alta consideración la cultura nacional y sobre todo la cultura universal. No se puede negar, por ejemplo, la filosofía idealista, la filosofía materialista, el sistema jurídico de otros pueblos, además de su sistema jurídico, por ejemplo, el derecho consuetudinario también. Entonces, el convenio 169 viene a ser como un paraguas que va a servir para estos pueblos, para nutrirse de su propia cultura, pero también el resto de la cultura nacional y el resto de la cultura universal, y no quedarse única exclusivamente en el marco de su cultura. Le agradezco la observación, por favor, y la pregunta, sí. Pero es así, es un abanico mucho más grande para que se desarrollen estos pueblos. ¿Estamos, Hilary? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, les agradezco. Entonces, dejamos esto hasta acá, jóvenes. Por favor, repito, especialmente para los compañeros que se van a examinar mañana. Por favor, de 2 a 3 de la tarde. Y luego, el día lunes. Sí, Jacqueline, por favor. Hola, buenas tardes, licenciado. Solo con una duda. Como el día lunes es el parcial con usted, ¿verdad? ¿A qué hora sería el parcial, disculpe? De 2:30 a 3:30. Vamos a empezar un poquito tarde para darle tiempo a los compañeros que lleguen un poquito tarde. Sería de 2:30 a 3:30. Muchas gracias, licenciado. A la orden, Jacqueline, me da gusto saludarles. Bien, jóvenes, les agradezco mucho. Entonces, no sé, ahí estamos. Les deseo feliz tarde y feliz fin de semana. Ahí ya tienen material.